mientras compartimos pantalla, queremos saludarles. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión nuevamente y saber que por la gracia de Dios podemos ser edificados mutuamente en su palabra. Y vamos a entrar. Quisiera saludarles a todos, pero obviamente no conocemos a unos cuantos y otros cuantos se haría largo expresar sus nombres. Pero con la ayuda del Señor queremos entonces poder permitir que su obra de gracia nos acompañe en esta hora. Y voy a empezar leyendo una advertencia que la sierva del Señor hace. La sierva del Señor hace unas advertencias en relación con el tema que vamos a escuchar en esta hora. Todo en pantalla. Un segundito. ¿Cómo es? Para toda la pantalla. Es que yo la estaba compartiendo. Ya. Muy bien. ¿Aparece la señal ya? Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias, no lo aceptamos ni a medias. Muy bien. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolo de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. Ha de haber un zarandeo, que es nuestro tema esta noche, empezando. Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias. El zarandeo será una consecuencia de rechazar la verdad presentada. Es una bendición que la inspiración nos presenta claramente el balance. En ninguna parte dice que estos temas no deben ser tratados. Es más, por el contrario, Mensajes Selectos, tomo 1, página 475. Dice, necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias, no lo aceptamos ni a medias. El asunto que aquí dice es volvernos estereotipados. En otras palabras, hacer de eso constantemente el tema. Pero obviamente es absolutamente necesario y por eso la palabra del Señor lo estableció y lo dejó bien estipulado. Y Jesús dijo, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Hermanos, estamos ante un tema que es realmente sensible. Es, diríamos, de alguna manera delicado, pero el Señor desea que lo entendamos lo mejor posible para estar firmes contra las acechanzas del diablo y para no ser engañados en este tiempo final. Ya hemos orado, pero dado el tema, la naturaleza del tema, voy a rogar que me acompañen en una nueva oración y quienes se puedan postrar de rodillas pueden entonces hacerlo. Nuestro Dios y Padre, necesitamos la iluminación de tu Espíritu, la sensibilidad de nuestro corazón, la claridad de nuestra mente. Venimos a ti en esta hora agradecidos por tus misericordias y confiando en la promesa de que tu Espíritu nos guiará a toda verdad. Danos la apertura para recibir toda palabra que sale de tu boca. Y según tu misericordia, que no sea la imperfección del instrumento de barro la que evita que tu palabra llegue a tu pueblo. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El zarandeo. Y vamos en primer lugar a ir a la definición clásica, la definición del idioma, porque cuando vamos al diccionario nos dice que zarandear es agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia. Pero es interesante que en la misma enciclopedia, Wikipedia, hablando del aspecto bíblico, nos dice algo muy correcto.
que en la Biblia el zarandeo es el proceso de separar el trigo de su contraparte no comestible, que es la cascarilla. Tomemos nota de eso. Proceso de separar el trigo de su parte no comestible. Y como en todo tema, nosotros necesitamos primero, cuando se presentan unas figuras bíblicas, entender cómo era el asunto en su tiempo y cómo era que se efectuaba el zarandeo en este caso del trigo, porque específicamente la palabra habla del trigo, como ya vamos a ver. Nosotros tenemos que se traía a la era las gavillas y ahí se hacía un proceso que el profeta Isaías nos dice en el texto del capítulo 21, versículo 10. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos. Tomemos nota, por favor. Aquí habla de una trilla y de un aventado. Esto dentro del proceso del zarandeo. Ahora, no para ahí el zarandeo. Hay que ir a una criba y nos dice el profeta Amós, capítulo 9, versículo 9, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae ni un granito en tierra. Así es que la palabra presenta entonces que el zarandeo consta de dos partes. Un trillado y aventado, como vimos en Isaías, y un cribado, como acabamos de leer en el texto de Amós. ¿Cómo era eso? Vamos a un poco más a mirar el proceso. En primer lugar, se trae el trigo a la era, se echa en la era, empieza un proceso de trillado que puede ser con un animal o puede ser incluso a garrote. Y luego de eso, luego de esa trilla, entonces viene el aventado. Y en ese proceso de aventado, si es trigo, cae en el mismo lugar. Si es paja, sale volando. Ese entonces es el proceso del zarandeo en términos bíblicos. Aquí en la imagen anterior vimos el aventado y ahora se pasa a la zaranda, donde se mueve el grano, va cayendo y va haciéndose este proceso de alguna manera lento pero seguro. Va cayendo el grano, va quedando arriba lo que es la paja menuda y de esa manera se completa el proceso de el zarandeo del trigo. Repito, empezando con la trilla, luego con el aventeo y finalmente entonces con el paso por la criba. Muy bien. Vamos, hermanos, a la aplicación espiritual. Entonces ya tenemos en mente cómo era el proceso de zarandeo en tiempos bíblicos. Y por la gracia del Señor, en esta ocasión vamos a resolver las siguientes preguntas. En el gran conflicto, allá detrás del telón, ¿quién lo causa? En segundo lugar, miraremos aquí nosotros abajo en la tierra, ¿qué causa el zarandeo? Luego veremos también cuál es o será el tiempo del zarandeo. Preguntamos si será zarandeada la cizaña, si todos los adventistas del séptimo día serán zarandeados, el trigo en dónde queda y la paja para dónde sale. Con la ayuda del Señor vamos a resolver estos puntos y empecemos con el primero. Dentro del gran conflicto cósmico, o sea, lo que hay detrás del telón, ¿quién zarandea? ¿Dios o Satanás? Bueno, la palabra responde, porque obviamente todo debe ser resuelto con la palabra. Amós 9:9 leemos, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. ¿Quién es entonces aquí el que zarandea? Según este pasaje.
Dios. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra? San Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así es de que aquí está la respuesta. En el gran conflicto cósmico, ¿quién zarandea? ¿El bien o el mal? ¿Dios o Satanás? La respuesta es ambos, ambos, pero con propósitos muy distintos. Y permítame aquí una ilustración. En Dios y Satanás, en este proceso de zarandeo, tenemos quizá un cuadro con un cirujano y un carnicero. Tanto el cirujano como el carnicero cortan. Usan un cuchillo para cortar, bueno, en el caso del cirujano, para darle un nombre un poco más aristocrático, decimos bisturí, pero es un cuchillo. La diferencia está en que el cirujano corta para sanar, mientras que el carnicero corta para quitar la vida, para destruir. Así es de que en el zarandeo, si viene de Dios, es para sanar. Si viene de Satanás, para destruir. Y tenemos, y voy a citar solamente un ejemplo de cada caso en la Biblia. ¿Quién fue el que le dio terrible zarandeo a Job? ¿Quién fue el que lo arruinó completamente de ser, según la Escritura, el hombre más rico del mundo, a quedar en la ruina absoluta en un solo día? Y además de eso, el serle asesinado a sus hijos. ¿Sería eso zarandeo? Si eso no es zarandeo, entonces no sabemos qué será zarandeo. Una prueba de esa naturaleza. ¿Quién lo hizo? Satanás. ¿Con qué propósito? Con destruir por completo a Job, con acabarle la fe. Ahora, Dios también zarandeó, y voy a citar un personaje muy altivo. Dios entonces, para salvarlo, lo mandó 7 años a comer clorofila. Y ya saben ustedes de quién estamos hablando. Esa clorofila que le iba a limpiar el organismo y la mente del cerdo, de los ganados que comía, del pollo, y dio resultado, dio resultado. Dios zarandeó a ese hombre y dio resultado porque tenemos conversión de parte de Nabucodonosor. Entonces, la respuesta es clara. Ambos zarandean con propósito distinto, así como usan el bisturí o el cuchillo, el cirujano y el carnicero. Pero vamos a ver, hermanos, ahora la causa del zarandeo aquí entre nosotros, en la situación nuestra, humana, no detrás del telón, sino aquí nosotros. Y en este punto tenemos que tocar algunos asuntos que no es agradable tocar, que no quisiéramos, pero que están revelados y el Señor los ha mostrado para que nosotros podamos entonces saber, como dijo Jesús, os lo he dicho antes, para que cuando suceda creáis y para que nosotros podamos tener las posiciones y tomarlas, las que el Señor realmente aprueba. Comparto un manuscrito del 1 de febrero de 1915. La sierva del Señor, ustedes recuerdan, murió el 16 de julio de este año. A ver cuánto tenemos. Tenemos 5 meses antes de morir. La sierva del Señor advirtió esto, que está escrito en el manuscrito 1 de febrero de 1915, y que se encuentra también en el libro Eventos del Tiempo Final, no Eventos de los Últimos Días, Eventos del Tiempo Final, en la página 123, en la edición del año 2006, porque hay diferencia de paginación. La sierva del Señor dijo lo siguiente: he sido encargada de decirle a nuestro pueblo que no se da cuenta que el diablo tiene engaño tras engaño y él los lleva por caminos que ellos no suponen. Les digo ahora que cuando yo sea puesta al descanso, grandes cambios tomarán lugar. Deseo que el pueblo sepa que les advertí cabalmente antes
de mi muerte. ¿De qué cambios hablaba la sierva del Señor? ¿De cambios en el mundo? No, de cambios en la iglesia. De esos cambios hablaba. Y dentro de esos cambios, nosotros tenemos las causas que han propiciado lo que ya experimentamos, porque indiscutiblemente, como vamos a ver, hemos estado por lo menos empezando el zarandeo. Y como primera causa, y creo que la mayoría de ustedes ha leído eventos de los últimos días, ese capítulo tan amplio que titula El zarandeo, donde en este escrito, que se repite en muchos lugares, y lo tomamos de Primeros Escritos, la página 270, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Cuál es el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea? Básicamente, el mensaje de la justicia de Cristo. Ahora, no sé, y quisiera escuchar a alguien que levantara la mano y nos dijera, en el anuncio que se hizo para esta reunión, ¿cuál fue el título? ¿Cuál fue el título del aviso? ¿Alguien recuerda? Bueno, se lo voy a recordar. El futuro ya está aquí. Y no sé, mis hermanos, y vamos a verlo ahora, pero un servidor está convencido de que las citas que vamos a leer no pertenecen al futuro. Tiempo atrás pertenecían al futuro, pero el futuro ya llegó. Y las citas las deberíamos leer en el cambio del verbo, del tiempo verbal. De modo que ha ocurrido ya en este punto, por ejemplo, que el mensaje del testigo fiel ha tenido efecto en el corazón de quienes lo reciben, los ha inducido a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no han soportado este testimonio directo, sino que se han levantado contra él, y por eso estamos ya en zarandeo entre el pueblo de Dios. Seguimos con el siguiente punto. Herejías. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán separando el tamo del trigo. Página 43 de Maranata. Y luego nos sigue diciendo, cuando vienen el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Por favor, vamos a leer este pasaje como nos conviene leerlo en este tiempo, como es necesario leerlo en este tiempo. Dios está despertando a sus hijos. Las vírgenes prudentes que se despiertan antes de la medianoche, antes del grito, se están despertando. Lo vemos por diferentes lugares. Gloria al Señor. No sé cuántas vírgenes ya se despertarían, si 2 o 3. Todavía falta que algunas despierten, por supuesto. Pero Dios está despertando, no despertará, está despertando a sus hijos. Y creo que en estas reuniones de esta noche tenemos un hermoso ejemplo de que Dios está despertando a sus hijos. ¿Y qué ha tenido que hacer el Señor? Como otros medios han fracasado, ha permitido que se levanten herejías, con las cuales unos cuantos han sido zarandeados y seguirán siendo zarandeados porque Dios se ha propuesto despertar a sus hijos. Y
no es nada satisfactorio leer lo que vamos a leer, lo que estamos leyendo. ¿De dónde provendrían las herejías? ¿Quiénes las promoverían? Yo estoy leyendo. Testimonios para los Ministros, página 409. Muchos ocuparán, y por favor, cambiemos el tiempo del verbo. Muchos han ocupado nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán, no sé si ya están siendo retirados, de entre aquellos que creen saber tanto. Claro, para que una herejía prospere tiene que tener voces autorizadas para difundirla. ¿Qué otro punto causa zarandeo? Rechazo a los testimonios. Y tomé una sola cita de las tantas que hay en los diferentes puntos, por razón del tiempo. Leemos: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. En Eventos de los Últimos Días, a partir de la página 182, nos habla de un proceso, cuando se empieza a dudar de los testimonios. Luego entonces, cómo entra la incredulidad, cómo sencillamente se llega a estar en contra de lo que el Señor ha revelado para el bien de su pueblo. La siguiente causa, y no las hemos colocado en orden porque queremos dejar claro algunos aspectos. Otra de las causas del zarandeo es la persecución. Las referencias que tenemos de Testimonios, tomo 5, página 81, y el conflicto de los siglos, nos dice: no está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma. Se propugnará la marca de la bestia sobre nosotros. Aquellos que han cedido paso a paso a las demandas del mundo y se han conformado a sus costumbres, no les será difícil ceder ante las autoridades. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria. Esa separación es zarandeo. Por eso, por supuesto, la persecución será otra causa poderosa de zarandeo. Hermanos, la causa siguiente realmente es difícil, pero es algo que la palabra del Señor nos dijo y que deberíamos rogarle al Señor que enternezca nuestro corazón y podamos, como dice Ezequiel, gemir y clamar. Y vuelvo a leer la cita que la sierva del Señor escribió 5 meses antes de su muerte, cuando ya no escribía más libros. He sido encargada de decirle a nuestro pueblo que no se da cuenta que el diablo tiene engaño tras engaño y él los lleva por caminos que ellos no suponen. Les digo ahora que cuando yo sea puesta al descanso, grandes cambios tomarán lugar. Deseo que el pueblo sepa que les advertí cabalmente antes de mi muerte. Hemos estado leyendo algunos cambios, pero vamos a seguir con los siguientes. Leemos en Maranata, página 190. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Qué terrible leer esto, realmente. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Y aquí creo que es oportuno que recordemos el sueño de Guillermo Miller para entender esto. Y antes de mencionar el sueño de Guillermo Miller, déjenme, hermanos, preguntar: ¿en dónde se iría a corromper la verdad? Pues donde está la verdad. Tiene que ser donde está la verdad. Y la verdad, por la misericordia del Señor, está en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Roma, ¿cuánto hace que se corrompió? Las iglesias, las hijas de Roma,
¿Cuánto hace que la verdad se corrompió ahí? Entonces, esta cita no da ningún margen para pensar de otra manera, sino que la verdad se corrompería donde está, donde Dios la dejó. Y el sueño de Guillermo Miller es sumamente elocuente. Creo que todos ustedes tienen el libro de Primeros Escritos. Aquí en la página 82 está el sueño de Guillermo Miller y rápidamente voy a comentarlo. Miller dice que soñó que Dios con una mano invisible le mandó un cofre y dice las medidas. Y para mi asombro estaba lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas, monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados dentro del cofre. Guillermo Miller sigue narrando. Pensé que era egoísmo de mi parte si no lo compartía. Así es de que llamé a la gente para que vinieran a admirar esas lindas joyas. ¿Y qué pasó? La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta llegar a ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mí la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraría que se esparciesen. Bueno, luego sigue diciendo que empezaron a entrar muchedumbres, las desparramaron en el piso, se llenaron de arena, se llenaron de polvo. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, les dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban las joyas y monedas falsas contra las genuinas. Me airé entonces y empecé a valerme de la fuerza física para empujarlo fuera de la habitación, pero mientras echaba a una persona entraban tres, de modo que lo que tuve que hacer fue ponerme a llorar. Y cuando lloré, el Señor escuchó mi oración y llegó un hombre con una escobilla en la mano. Abrió las ventanas, comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviera cuidado porque había joyas preciosas entre la basura. Me contestó que no temiese, porque él les prestaría cuidado. Y después, las joyas fueron recogidas y nos dice que brillaban 10 veces más que antes. Pregunto, hermanos, ¿Guillermo Miller fue inspirado igual que Elena de White? No. Un siervo de Dios que descubrió grandes cosas, pero no fue inspirado. ¿Y por qué el sueño de Guillermo Miller está en un libro inspirado? Oh, porque el sueño es profético, porque el sueño es el inspirado. Hermanos, tenemos, repito, las joyas están en este cuarto que se llama Adventista del Séptimo Día. Ahí está toda la verdad, ahí están todas las joyas. No está en el otro cuarto, y con respeto menciono, no está en el cuarto pentecostal, no está en el cuarto católico, no está en el cuarto de la Alianza Cristiana y Misionera. No, están en este cuarto. Pero lamentablemente, está revuelto entre suciedad, está con desechos. Hermana Joay, ahí tenemos todavía en la pantalla la declaración. Una verdad tras otra se irá corrompiendo, y ya 2 veces vimos que ella advirtió, cuando yo muera, las cosas van a cambiar. Tengo en mis manos este libro, se llama Question on Doctrine. Es el original de 1957. Este libro ha sido el responsable de una tragedia que hemos tenido a nivel de iglesia. Se empezó a corromper la verdad. Una verdad tras otra se fue corrompiendo. De la misma fuente salía agua dulce y agua salada. Y rápidamente, porque debemos comprobar lo que decimos, voy a presentar solamente a mencionar algunos aspectos de publicaciones que lamentablemente
han corrompido la verdad. Aquí tengo una matutina que salió para 1981 llamada Peldaños de Superación. Aquí tengo otra de 1995. Aquí tengo otro de los libros que es 95 tesis, donde lamentablemente se ha corrompido la verdad. Y quiero recordarles algo para ver esa lucha que decíamos hace 8 días entre el bien y el mal, ese cabeza a cabeza. Esta matutina de 1995 hubo protestas. Y qué bendición, porque la sierva del Señor nos dice en mensajes selectos que no debemos escuchar la verdad sin protestar. Perdón, la mentira sin protestar. Por supuesto con el Espíritu de Cristo, pero que debemos protestar. Y hubo una protesta por esta matutina. Gloria al Señor por esa protesta. Porque como resultado de esa protesta, el año siguiente se sacó esta joya. Recibiréis poder. Un servidor al final del año le preguntó a un dirigente de Unión, cuando supe que iban a repetir el tema del Espíritu Santo, le dije, tan raro, si este año la matutina estuvo tratando del Espíritu Santo y el próximo año también. Me dijo, es que muchos protestaron. Gloria al Señor por los que protestaron en el Espíritu del Señor. Y para 1996 tuvimos esta joya. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Queridos hermanos, para un servidor no es fácil decir esto. Lo decimos con dolor. Lo decimos con dolor. Y, hermanos queridos, debemos por lo menos decirles algunas verdades que están corrompidas. Está corrompida la verdad sobre el pecado. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado en el púlpito decir que nacemos pecadores y que somos pecadores por nacimiento. Una verdad corrompida. Y por esa razón entonces se deriva que Jesús no puede tener la naturaleza pecaminosa de Adán después de la caída, sino que tiene que tenerla antes de la caída. Porque como el pecado es la naturaleza, y Jesús no pecó, entonces Jesús tuvo que venir con otra naturaleza. Una cosa lleva a otra. Se pone un fundamento falso y la construcción nos queda equivocada. Tenemos corrompida la doctrina del pecado. Tenemos corrompida la naturaleza de Cristo. Tenemos corrompido muchos aspectos del santuario. En fin, el Señor quiere que nosotros investiguemos y busquemos la verdad como tesoro. Porque estas cosas son las que están causando, y ahora otra vez, permítame leer de una manera más real esta cita, porque, repito, era profecía. Antes de que ocurran los acontecimientos finales, está ocurriendo una gran confusión en lo que concierne a la fe. No hay conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. ¿Han escuchado ustedes lo que ha pasado en esta iglesia con las teorías sobre el Espíritu Santo? Bueno, ¿eso es profecía? No, fue profecía. El futuro ya está aquí. Una verdad tras otra, tristemente, se ha venido corrompiendo. Bien, hermanos, ¿qué hacer frente a esto? Bueno, el Señor ha dicho qué debemos hacer. Rápidamente vamos a revisar cuál sería el tiempo del zarandeo. Ahora déjenme decirles, no estoy colocando todas las causas del zarandeo. Sin duda ahora en la participación se enriquecerá mucho este estudio. Hermana White escribió en 1850, primeros escritos en la página 49, el potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse y a sacrificar su causa. ¿Verdad? Y a sacrificarse por Dios y su causa. Eso fue en 1850, donde ella dice el potente zarandeo ha comenzado. Entonces el zarandeo fue una cuestión del pasado. Bueno,
De alguna manera hemos estado en zarandeo todo el tiempo, pero ha habido ocasiones especiales de zarandeo. Y por supuesto, recuerden que estábamos pasando el chasco del 22 de octubre de 1844. Por supuesto que eso fue un tremendo zarandeo y el tiempo que siguió. Así es de que cuando ella dice el potente zarandeo ha comenzado, lo habla en su tiempo como un hecho que se estaba presentando. Luego coloca ella en tiempo actual al escribir en 1900. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. En 1900 habló de que se estaba en zarandeo. ¿Qué estaba pasando? Ustedes lo saben. Estaba empezando la crisis del alfa de la apostasía. Estaba empezando el problema del omega, del alfa, con las doctrinas del templo viviente, las doctrinas panteístas. Y tenemos entonces que, hablando del futuro, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. ¿En dónde está este zarandeo? En el futuro. En el futuro habla del sello. Y algo que quiero mencionar para despertar su interés. Pregunto, ¿qué es primero, ser sellado y después el zarandeo? ¿O primero es el zarandeo y ser sellado? Es muy interesante porque hay citas. Esta dice que tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. En otras palabras, el sello es primero para poder pasar el zarandeo. Pero en otra declaración, la sierva del Señor dice que es la prueba, que hay que pasar primero la prueba para ser sellado, que hay que ser zarandeado primero para ser sellado. ¿Se contradice la sierva del Señor? No se contradice. Bueno, será el estudio del sellamiento, no es el estudio de esta noche. Cuando se aborde el sellamiento, veremos cómo armonizar esas citas que aparentemente se contradicen, porque por supuesto que no se contradicen. ¿Será zarandeada la cizaña? Vamos en primer lugar a preguntarle a la palabra del Señor, pero antes de eso, tener bien claro cómo es el asunto del trigo y la cizaña. Ahí tenemos dos espigas y quizá alcanzan a ver que la una es un poquito distinta a la otra, porque se alcanzan a ver unas diferencias. La una es trigo, la otra es cizaña. Esto solamente, y ustedes conocen muy bien la parábola, esto solamente se diferencia cuando ya se acerca la cosecha. E inicialmente están así, ambas paraditas. Pero cuando ya llega el tiempo de la recolección del trigo, entonces el trigo se inclina y se dobla por el peso del grano que va a ser entregado para la vida de los seres humanos y la vida de los animales, para darse en servicio, para entregarse, para ser ya sea para morir otra vez en el suelo o para ser comido. El trigo se dobla mientras la cizaña permanece altiva y derecha. Y entonces ahí nos dice la palabra, en San Mateo capítulo 13, versículo 30, nos dice que cuando es el tiempo de la cosecha, hay que recoger la cizaña en manojos para quemarla, y el trigo debe ir al proceso para colocarlo en el granero. Eso es lo que dice Mateo 13:30. Si bien quizá la idea no es tan amplia en Mateo 13, sin embargo deja entrever cómo la cizaña no es traída para ser procesada. Y eso se comprueba mucho más con el testimonio, con las palabras del testimonio. Ahora, viene esta pregunta. ¿Hay dentro de la iglesia trigo y cizaña? Por supuesto. Según Mateo 13, la cizaña es atada para ser quemada. Parece que la cizaña no sufre el proceso de trigo y zarandeo, digo parece, pero ya vamos a ver exactamente. Ese proceso que Dios efectúa para salvación. Tenemos que apelar a la parábola de las 10 vírgenes para poder entender este asunto,
porque es muy, muy interesante, para entender si finalmente será zarandeado todo adventista del séptimo día o no. Y vamos a la parábola de las 10 vírgenes. Sería largo entrar a detallar aspectos. Vamos al punto apenas que nos ocupa. De paso, pues esa parábola debe ser muy bien estudiada. He escuchado que algunos hablan de aceite extra, que la diferencia entre las fatuas y las prudentes era un aceite extra. Pues creo que aceites extras no hay, si leemos cuidadosamente la parábola. Mateo 25, 5 y 6 dice que las vírgenes todas se durmieron y que todas se despertaron a la medianoche cuando se vino el clamor. Y al estudiar con cuidado se encuentra que no se despertaron todas exactamente a la medianoche. Usted me dice, pero el texto dice así, que a la medianoche se despertaron todas. Sí, así dice ese versículo. Y entonces yo le digo, hermano, que Génesis 9:3, ese solo versículo, también nos dice que podemos comer cuadrúpedos, reptiles y de todo. Porque dice, todo lo que se mueve y vive será para vuestro alimento, así como los vegetales. Eso es lo que dice ese versículo, pero ese no es el mensaje bíblico. Bueno, en la parábola de las 10 vírgenes, y les digo esto para animarles a una investigación cuidadosa, porque es algo sumamente rico el entender los detalles de la parábola de las 10 vírgenes. Tomo el punto que nos ocupa. Leo Palabras de Vida del Gran Maestro, página 338. La clase representada por las vírgenes, y está destacado, fatuas, no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. ¿Cuáles vírgenes son estas? Las fatuas. Nótese, las fatuas no son hipócritas, manifiestan respeto por la verdad, la defienden y son atraídos por los que la creen, pero son fatuas. Ahora, estamos en un rastreo para ver si será zarandeado todo adventista del séptimo día. Si los 22 millones de creyentes adventistas, todos seremos zarandeados o no. Estamos detrás de ese rastreo. Seguimos entonces con la siguiente reflexión. Un adventista del séptimo día que sea hipócrita, que dice de Génesis 1:29, bueno, el reino de los cielos no es comida ni bebida, y que está sumamente contento y no quiere salirse del Levítico 11. Un adventista del séptimo día que dice, Dios mira el corazón, no mira la ropa. Además de eso, como se escucha, nacemos pecadores. Por tanto, el Señor nos transformará en su venida. Le incomoda el mensaje de salir al campo. Para citar unas pocas cosas solamente. Pregunto, ¿tal personaje será prudente o será fatuo? ¿Cuál de los dos? Ustedes notan, se nos salió de la parábola. Se nos salió de la parábola. Porque las fatuas no son hipócritas, defienden la verdad, son atraídos por los que la predican. Y las prudentes, pues mucho más. Si las fatuas tienen esas características, las prudentes pues tienen otras características mejores que las fatuas no tienen. Por lo tanto, este personaje supuesto se nos salió de la parábola. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar en la parábola del trigo y la cizaña. Porque déjenme decirles, ambas parábolas, tanto la de las 10 vírgenes como la del trigo y la cizaña, se refieren a la iglesia, pero hay diferencias en esencia, en tiempo y en número. La parábola de las 10 vírgenes es exclusivamente para el tiempo final. No se puede aplicar. Bueno, alguien podrá aplicarla, pero mal aplicada en el resto de la historia. Pero a través de toda la historia, sí ha existido una iglesia con trigo y cizaña, empezando con Caín y Abel. El uno era trigo, el otro mostró ser cizaña. Y de ahí para acá nunca ha faltado el trigo y la cizaña. Entonces, un personaje de estas características se nos salió de la parábola de las 10 vírgenes. Nos toca encontrarlo en la parábola del trigo y la cizaña.
y lamentablemente entonces como cizaña, formando parte de la cizaña. Déjenme rápidamente explicar la diferencia de esto. La parábola del trigo y la cizaña, Iglesia Adventista del Séptimo Día en su totalidad, 22 millones de personas. Es como la Vía Láctea, pero la Vía Láctea tiene 30 constelaciones. Osa Mayor, Osa Menor, Pléyades, Orión, etc. La parábola de las 10 vírgenes es la constelación de Orión que queda dentro de la Vía Láctea. Así debemos entender. Y cuando se estudia la parábola de las 10 vírgenes se podrá ver eso en completo detalle. Entonces, el personaje que tiene estas características que dijimos que es diferente de las características de las fatuas, este personaje no va a sufrir ni trilla ni zarandeo, porque la cizaña es atada en manojos para ser quemada. Hermano, este es un asunto sumamente solemne. ¿Es esto cierto o no? Vamos a leerlo. Contestando la pregunta, ¿zarandea Satanás la paja? Paja, cizaña, a veces se juntan, a veces se separan para ciertos aspectos de la comprensión. Leemos, Satanás está preparando poderosas y variadas tentaciones para asaltar al pueblo de Dios. Se lo representa como a un león rugiente que busca a algún alma desprevenida para atrapar con sus sutilezas y para destruirla finalmente. Satanás no zarandea la paja, quiere tener el trigo en sus manos. Y si Satanás no zarandea la paja, Dios menos. Vamos a leerlo. El Señor Jesús no echa piedras inútiles en el hornillo. Lo que Él refina es material precioso. Y esos procesos de nivelar con escuadra, hacha y escoplo, la acción de pudir y bruñir, todo es un procedimiento penoso. Es difícil someterse a la rueda del esmeril, pero la piedra sale preparada para un lugar en el templo del Señor. El Señor no gasta en materiales inútiles trabajo tan consumado y cuidadoso. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de la de un palacio. Oh, hermanos, el Señor nos ayude. El Señor no quiere que haya cizaña, por supuesto que no. Y Él ha reservado la trilla, el aventeo y el zarandeo para las piedras preciosas. Finalmente, y aquí ya vamos a terminar, el trigo en dónde se queda y la paja para dónde sale. San Juan 10:16 dice, tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muchos creen que esto se trata de una institución. Y en la historia se han desarrollado varias instituciones adventistas. 1863, 1925, 1951. Muchos dentro de cada institución cree que ese redil final es una cuestión institucional. En ninguna parte de la Biblia dice eso. No se trata ese redil de un asunto institucional, como iremos a ver luego, sino se trata de una cuestión de fe, de búsqueda del Señor, de compromiso con el Señor. El redil. Nosotros encontramos en Eventos los Últimos Días una serie de declaraciones a partir de la página 182, donde nos muestra características de los que van a formar parte de ese redil. Ahora, por supuesto, no estamos diciendo ni desconociendo la institución. Testimonios para Ministros, página 28, y aquí lo hemos referido en otras participaciones. Que nadie piense que se puede prescindir de la organización estructural administrativa, porque se entraría en un caos que ni siquiera soñáis, dice la hermana Juan en esa página. Entonces, no estamos, por supuesto, desconociendo eso, pero diciendo que el asunto es de fe y el asunto es espiritual, porque bajo el decreto de no comprar y vender, ¿cuál institución que se mantenga
que los componentes de la institución se mantenga fiel, ¿cuál va a permanecer? Ninguna. Y entonces era cuando hay un solo rebaño y un pastor. Un servidor le dice a algunos de nuestros hermanos de las diferentes reformas 51, 14, quienes pues sinceramente creen que es que las personas deben venir a formalizarse en su institución para que haya un redil, y tienen el pensamiento de que finalmente van a venir para poderlos anotar en su libro y todo lo demás. Yo les digo con aprecio, nos vemos en la ley dominical. Nos vemos en la ley dominical. A ver dónde quedan las estructuras que son necesarias, que cumplen su función, pero en el zarandeo eso desaparece, porque Dios no salva las instituciones, Dios salva las personas. Una institución no ama, no siente, no puede tener misericordia. La institución son reglamentos, son administraciones muy necesarias, entre tanto se pueda, y que se debe cumplir con la voluntad de Dios, pero eso no es lo que va a permanecer en el zarandeo. Hermanos, el Señor nos ayude. Y termino con esta declaración. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza inquebrantables. El permanecer en pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones de la verdad sean pocos, esa será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás y valor de su cobardía y lealtad de su traición. ¿Tenemos miedo del futuro? Si estamos haciendo lo que hay que hacer hoy, no tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha dirigido. Y la mejor preparación, y esta es cita inspirada, la mejor preparación para las pruebas que vendrán mañana es el fiel cumplimiento de los deberes hoy. Que el Señor nos bendiga y nos asista, y que podamos contarnos entre aquellos que van a permanecer en pie. El Señor les bendiga. Creo que debemos terminar con una oración. Permítame, vamos a orar y luego entonces seguimos con lo demás del programa, las participaciones de este tema. Oremos. Nuestro Dios y Padre, agradecemos por tu palabra. No es agradable muchos de los aspectos que tú nos presentas, pero que lo has hecho justamente por amor y para que podamos recibir la obra de gracia que tú quieres hacer en cada uno de nuestros corazones. Oh Señor, cuánto te agradecemos, porque cuando Satanás pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo, nuestro bendito Salvador oró con nombre propio por Pedro. Danos la fe para saber, para creer, para vivir el hecho de que nuestro Salvador ha orado por cada uno de nosotros. Cuánto te agradezco, mi Señor, porque el Señor ha orado por mí, porque ha orado por mi esposa, porque ora por cada uno de los hermanos, por Venancio, por Urias, por Sandra, por Diana, por cada uno. Se toma el tiempo para orar. Oh Señor, gracias por ello. Y gracias porque por esa oración intercesora, al permitir que toque nuestro corazón, entonces el zarandeo del diablo tendrá el mismo efecto que tuvo con Job. Lo único que logró fue pulirlo para que saliera como oro. E igual que en el sueño de Guillermo Miller, la joya resplandeciera más después de la prueba. Ayúdanos, lo necesitamos. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.